Buenas tardes, mi nombre es Cristian José Quiñones, yo soy tutor de Química General 1 y 2 y soy parte del programa de éxito Rumbo X y yo le voy a estar hablando sobre las reacciones del medio acuoso. Reacciones en medio acuoso, como dice la palabra, son reacciones que ocurren en agua, porque el agua se considera como el disolvente universal. Puede haber otros tipos de soluciones en otros medios, pero para el propósito de Química General 1, nosotros vamos a mantenernos con agua. Es algo importante mantener en nuestra mente que el que se encuentra en mayor cantidad es el disolvente y el que se encuentra en menor cantidad es el soluto o sustancia de interés. A mí me gusta explicarle esto a los estudiantes desde lo anterior, porque cuando empezamos a hablar sobre moles, volúmenes, concentración, pues a muchos estudiantes se les hace difícil distinguir cuál es cuál. Por ahora vamos a mantener en mente que durante estas reacciones, durante este tipo de interacciones, va a haber uno que va a estar en mayor cantidad y va a haber otro que va a estar en menor cantidad. Se encuentran tres tipos de reacción: precipitación, reacciones ácido y base, y oxidación y reducción. También es importante saber los electrolitos, que son sustancias que cuando se disuelven en agua producen electricidad. Un ejemplo clásico es que el agua que tú consumes de la máquina, Dasani, Fiji y Aquafina, ese tipo de agua es agua pura. Pasa por procesos de destilación, rayos ultravioleta, cositas así, para eliminar los microbios, los minerales, de donde la sacan. Ahora, el agua pura no produce cargas eléctricas, porque la electricidad no puede pasar del punto A a punto B. Pero cuando tenemos un electrolito adentro, un ejemplo de un electrolito sería las sales iónicas, pues permite que la electricidad pase de punto A punto B. Los electrolitos fuertes, que nosotros los conocemos como las sales iónicas, pero también puede haber electrolitos que son débiles. Por ejemplo, las sustancias moleculares, el agua misma, por ejemplo. Los electrolitos fuertes tienden a disociarse completamente en el agua y existir en su estado iónico. Eso lo que se está implicando es que las sales iónicas, cuando están dentro de agua, pues tienden a desvanecerse. Por ejemplo, cogemos la sal de mesa, cloruro de sodio, y la echamos dentro de un vaso y lo agitamos. Vas a ver que la sal completamente se disuelve en el agua. Pero si tú te bebes el agua, vas a ver la sal, obviamente, porque vas a tener sus propiedades. Lo único que cambiaría es que ya ahora el sodio y el cloro existen en estado iónico dentro del agua. Los débiles, los electrolitos débiles, por ejemplo, no tienden a existir en su estado iónico, sino tratan de existir en su estado completo. Es que muchas de las veces solamente producen bien pocos iones o hasta casi nada, pero porque prefieren que estar o existir en su forma completa. Una de las reacciones que nosotros mencionábamos era la reacción de precipitación. Para efectos de química general 1, se supone que en el laboratorio le haya entregado una tabla que hable sobre la solubilidad de las sales. Esa tabla lo que te dice es que si se forma en un sólido o se queda en forma acuosa. Un ejemplo sería, en la primera parte de la tabla, lo que te está diciendo es, yo soy soluble al menos que, y en la segunda parte de la tabla te dice, yo soy insoluble al menos que, y se queda ahí. Por ejemplo, para nitrato, nitrato es soluble al menos que nada. Pues significa que nitrato, cuando está junto con un catión, cualquier tipo de catión, pues tiende a ser soluble en agua. A la comparación con sulfato, o mejor dicho, perdóname, sulfuro, pues con sulfuro es insoluble al menos que esté con el ion de amonio, los metales alcalinos o calcio, stroncio o bario.
Pues nosotros tenemos un ejemplo aquí abajo que lo podemos distinguir. Por ejemplo, tengo nitrato de plata. ¿Es acuoso o sólido? Voy a la tabla. Como nitrato no tiene ninguna acepción, es acuoso. Tengo cloruro de sodio. Voy hacia cloruro. En cloruro es soluble al menos que sea plata, mercurio o plomo, perdóname. Pues en este caso, sodio no cae dentro de eso sería acuoso. Tengo cloruro de plata en mis productos. Voy a cloro. Ah, míralo ahí. Cloruro es soluble al menos que tenga plata. Significa que cloruro de plata es sólido. Y después tengo nitrato de sodio, que ya nosotros lo habíamos discutido anteriormente, que no importa porque el nitrato se disuelve a todo. Eso sería nitrato de sodio acuoso. Ya tenemos la ecuación molecular, ya está balanceada y ya nosotros identificamos cuál es el sólido que se forma. Muy bien. Pues ahora lo que falta es eliminar los iones espectadores. Eso es si el profesor te pide la ecuación molecular, que es la primera, balanceada y todo. La segunda es la iónica total, que lo que vamos a hacer es las sustancias acuosas, tú las vas a dividir o las vas a separar por sus iones. Si está acuoso, si la sustancia es sólido, líquido o gas, tú la vas a mantener como ya está presente, porque no hay necesidad de dividirlo, porque ya cuando está en esas fases de sólido, líquido o gas, pues no existe en su estado iónico, existe en un estado raso. Even though cloruro de sodio, por ejemplo, no tiene una carga de por sí, pero por el hecho mismo de que existe en una forma acuosa, me está dejando saber que está flotando alrededor del envase. No tiene otro propósito como tal. Pues yo separé plata, nitrato, sodio y cloro, y al otro lado dejé como estaba cloruro de plata, again, porque es un sólido, y separé el sodio y el nitrato de la ecuación de nitrato de sodio. Elimino el nitrato en la mano izquierda y la mano derecha, porque si está en la izquierda y está en la derecha, se elimina. Sodio, lo mismo, está en la mano izquierda, está en la mano derecha, se elimina. Y solamente me queda plata, cloruro y cloruro de plata. ¿Qué es eso lo que me está diciendo? Pues en la ecuación iónica neta me está diciendo que la ecuación o la reacción de interés adentro de este equilibrio entero es plata con cloro, que me forma cloruro de plata. Muchas de estas interacciones son de desplazamiento doble, que hay que acordarse que es A por B más C por D. Y you crisscross entre ellas. También, como mencioné ahí, los iones espectadores iones y sustancias espectadoras son las que no reaccionan o forman algún precipitado. Son las que simplemente están ahí para facilitar el transporte entre unas y la otra. Las reacciones de ácido y base, como nosotros vemos, pues el ácido es la sustancia que decrementa el pH de una solución, el vinagre, el ácido cítrico en los limones y el HCl. Y tenemos las bases, que son las sustancias que incrementan el pH de la solución. Los cleaning detergents que nosotros tenemos en nuestras casas, el amoníaco, el NaOH y el hidróxido de magnesio. Antes de llegar a los indicadores, me gustaría ver el ácido y base que tenemos a nuestra derecha. Tenemos el HCl, cuando se disocia en agua, pues forma hidrógeno y cloruro. La base, cuando se disocia en agua, forma sodio e hidróxido. Es algo interesante. ¿Qué nos está dejando saber eso? Exacto, que son electrolitos fuertes. Prácticamente, como son ácidos y bases fuertes, la disociación de estos componentes son inminentes, son completos en agua. Van a existir en su fase iónica.
no tienen ningún problema en disociarse y se mantienen disociados. Eso es lo más importante, que se mantienen disociados. Un electrolito fuerte se mantiene disociado en agua. Nunca regresa a su estado original. Ahora, te recomiendo que se aprendan las tablas de ácido y base fuerte, porque así si ven una base o un ácido que no está dentro de la tabla, ya tú automáticamente vas a asumir que es un ácido o base débil. Un indicador que nosotros utilizamos con frecuencia es fenolftalina, que es incoloro cuando está en presencia de ácido, pero tira un color bien rosado cuando está en presencia de base. Es sumamente importante para los que están cogiendo concentración aquí, eh, elegir su indicador de la forma apropiada. Pueden haber indicadores que reaccionen de una manera ilícita, que no quieran que reaccionen con lo que tú estás bregando, pero hay ciertos indicadores que son mejor para identificar lo que está pasando en Commodore. Es que tú quizás puedes utilizar un strip de indicador de pH, pero quizás con fenolftalina o con repollo te dé una indicación más accurate en cuestión de el color que te tira. Pues que si es un color rosado claro, pues yo voy a decir, ok, pues está casi en su punto de equivalencia. Está ahí casi. ¿Ves? Uno juega con esas cosas. Ahora, una de las definiciones que nosotros tenemos es la de Arrhenius, que indica que para el ácido, la sustancia cuando se disuelve en agua produce un ion de hidrógeno. Eso lo que te está diciendo es que se disoció en agua, barabim barabum, produjo un hidrógeno. Y la base, lo mismo, pero para el ion de hidróxido. Esta definición no está incorrecta, pero lo que pasa es que es demasiado delimitante para el agua. Solamente estamos hablando de agua cuando es Arrhenius. Ya cuando estamos mezclando bases débiles con ciertas sales y cosas así, pues puede cambiar la dinámica. Por eso se desarrolló la de Bronsted-Lowry. La ecuación, perdóname, no. El término de ácido de Bronsted-Lowry es una especie que dona un protón a otra especie, mientras que la base es la especie que acepta el protón. Un ejemplo que tenemos aquí. Tenemos ácido bromohídrico a nuestra mano izquierda mezclado con agua. Vas a notar que el ácido donó su protón al agua, causando que el agua aceptara ese protón y formara hidronio, que es el H positivo, y bromuro, pelado. En otras palabras, al ácido bromohídrico es el ácido de Bronsted-Lowry, ya que donó el protón, y el agua es el que acepta el protón. En el otro lado tenemos agua y amonio. Podemos ver que el agua, en este caso, actúa como el ácido Bronsted-Lowry, ya que le dona ese hidrógeno adicional a la amonia. Qué interesante, ¿verdad? Aquí podemos sacar tres cosas. Una, el agua puede comportarse como ácido y como base. Súper interesante. Segundo, podemos ver que en estas reacciones son reacciones de equilibrio, porque ahora nosotros vimos este ácido y esa base que nosotros estamos utilizando no son fuertes, así que van a existir en su estado completo y también en su estado iónico. Pero algo más interesante es el amonia, que va a preferir, si ven el tamaño de la flecha, van a preferir a existir como su estado completo que su estado iónico, que está a la mano derecha. Algo bien interesante. Y por último, cumple con la regla de ácido de base de Bronsted-Lowry. No importa si estamos utilizando agua o cualquier otro tipo de sustancia.
Pero en este caso me gustó utilizar agua porque es un poquito más fácil explicarle cómo es la dinámica. Pero pueden haber otros tipos de reacciones que no necesariamente tengan que ser con agua, pero tiene la misma dinámica de donar y recibir el protón de hidrógeno. Es un ejemplo. Otra cosa de las reacciones de ácido y base es que obviamente tú puedes utilizar otro tipo de ácido, otro tipo de base y mezclarlo. Muchas de las veces va a formar una sal, siempre forma una sal de una manera. Y muchas de las veces produce agua por desplazamiento doble prácticamente. El ejemplo de nosotros es hidróxido de magnesio y ácido clorhídrico. Cuando se mezclan forman cloruro de magnesio y agua. Si hacemos y aplicamos la técnica de iónica total, iónica neta, ¿verdad? Pues es claro que lo que se produjo fue agua. Porque los iones espectadores como magnesio, cloro, en la reacción se eliminan. ¿Ves? Porque el OH no se consigue a mano derecha. El hidrógeno no se consigue a mano derecha. ¿Por qué? Porque esos componentes ya están unidos para formar un líquido puro. Acuérdense, si es sólido, líquido o gas puro, tú no vas a separarlo. Tú solamente separas los que están en su estado acuoso. Acuérdense de eso. Y por favor, balanceen la ecuación. Porque si no la balancean, pues no le va a hacer sentido cuando los rompan en pedazos. Ok, tenemos ya eso planchado, tenemos eso bastante bien explicado. Ahora, los ácidos polipróticos. Esto, los de general, simplemente se los mencionan y simplemente les dicen más o menos cómo son las interacciones, pero los de concentración es un poco más allá. Pero se los voy a indicar. Los monopróticos son los que solamente tienen un solo hidrógeno para donar. Los polipróticos son los que pueden tener 2, 3 hidrógenos para donar. Uno de los más clásicos es el ácido sulfúrico, que tiene 2 hidrógenos para poder donar. ¿Qué eso te indica? Si tiene 2 hidrógenos para donar, significa que para yo poder neutralizarlo, yo necesito el doble. Si la reacción 1 a 1, necesito el doble. Al menos que yo esté utilizando una base que tenga el doble de hidróxido. Dime una base que utilice el doble de hidróxido. Ahora mismo en nuestras pantallas la vemos. El hidróxido de magnesio. Tiene 2 hidróxidos por cada un magnesio. Así que para tu poder mezclarlo con ácido clorhídrico, tienes que utilizar el doble para poder neutralizarlo efectivamente. Esas son cosas que uno tiene que estar pendiente. Y muchas de las veces, para poder detectar estos tipos de ácido y eso, pues utilizan poco a poco. Y lo que van a notar es que el primer hidrógeno que bota es bien, bien rápido. Es una cosa exagerada. Los quiere botar a las millas. Pero el segundo hidrógeno tiende a mantener una resistencia. Tienes que aplicarle una mayor cantidad de energía. O, mejor dicho, en la solución tiene que estar termodinámicamente favorable. Pero eso ya es un material más adelante de este capítulo. Pero la idea es que el primer hidrógeno tiende a ser el más fácil de liberarse, mientras que el segundo se tarda un poquito más. Ahora, seguimos. También pueden haber reacciones que pueden liberar un gas. Un ejemplo es que unas sales con aniones con carbonato, sulfuro y sulfato. Ahí no se supone que esté amonio, me disculpan, pero amonio se considera un catión que puede liberar un gas cuando está en mezcla o en presencia de una base fuerte. La idea es que simplemente tú puedas reconocer este tipo de actividad. Si tienes una sal con carbonato, ok, fine, y tú le echas un ácido, pues tú vas a formar un gas y agua pura, un líquido, por ejemplo. Simplemente te tienes que aprender esas tendencias.
Si no me equivoco, en el manual de laboratorio de Química General 1 se supone que haya una tabla en uno de los experimentos que le indique a usted cómo identificar este tipo de reacciones. En esa tabla está un poquito más detallado de lo que yo tengo aquí, pero la idea y los principios están ahí. Si tienes sulfato y le echas un tipo de ácido, pues te va a formar sulfur dioxide, que es en inglés, en español es dióxido de sulfuro, o el óxido de sulfuro, como tú quieras mencionarlo. Y si fuera sulfuro puro y tú le echaras sulfuro puro con un cation y tú le echaras HCl, pues vas a formar la sal y vas a formar sulfur, dihydrogen sulfide en inglés. En español es sulfuro dihidrógeno, porque son sustancias moleculares. Esa es la idea. Ahora, nosotros vamos a empezar a tocar las reacciones de oxidación y de reducción. Este tipo de reacciones son bien importantes, especialmente si uno está trabajando en el área de electroquímica, que ustedes que están en Química General 1 lo van a ver el próximo semestre al final, más o menos. Un ejemplo clásico de este tipo de interacciones son coger un tornillo de hierro y echarlo dentro de una solución de sulfato de cobre. Lo que va a causar es que el hierro en el tornillo se va a empezar a desvanecer y se va a empezar a depositar el cobre que estaba en la solución. Uno diría, wow, pero ¿cómo es esa interacción? Pues la interacción sería de óxido, de oxidación y de reducción. Vamos hacia la ecuación que está en la parte de arriba a mano derecha. Tenemos hierro sólido, importante, sólido, y sulfato de cobre, acuoso. Ese líquido tende a ser un color azulón. Cuando le echo el hierro adentro y lo dejo ahí reposando, voy a empezar a ver que quizás si estaba en concentraciones pequeñas, que el color azul se va a empezar a desvanecer y va a salir otro color, solamente marrón, que eso sería el sulfato de hierro. Y lo que va a formar es el cobre sólido en la parte de abajo. Pues en esta parte hay que involucrar los electrones de cada uno. Igual como el concepto de Bronsted-Lowry en oxidación y reducción, el que se oxida es el que pierde electrones y el que se reduce es el que gana electrones. En este caso yo puse que el que gana electrones es el sulfato de cobre para que lo vean en perspectiva, pero si lo vemos en la ecuación total iónica y iónica neta, claramente podemos observar que la especie que de verdad recibe estos electrones es el cobre. Y el que se oxida es el hierro, porque de algo entero que es sólido, el hierro pasó a ser algo iónico, positivo 2, ¿eh? Pues ya uno asume ahí que se oxidó. Mientras que el cobre fue al revés, algo iónico, algo que está acuoso, pasó a ser algo completo, sólido, tangible. Pues significa que se redujo en la reacción. Y ahí es donde involucraría mucho los números de oxidación, que there's a rule of the thumb que nosotros utilizamos, que es que si el número de oxidación, en este caso de hierro, pasó de ser de 0 a positivo 2, pues ahí claramente uno está viendo que el, el hierro pasó a ser de algo de estado raso a un cation, pues perdió electrones. Pero el cobre, que fue de algo iónico, positivo 2, número de oxidación positivo 2, pasó a ser a algo 0, ¿verdad? So, yo le tuve que entregar 2 electrones a cobre para que se reduzca y sea algo sólido. Pues el cobre se redujo, en otras palabras. Pues es algo que tú tienes que jugar. Se hace lo mismo, se busca los iones espectadores, que eso ya es bastante straightforward. Pues prácticamente, en este caso aquí, pues se eliminaría el sulfato, ya que ese es el ion espectador, el que facilita el transporte. Pero obviamente la reacción que nosotros queremos observar es la de hierro, la de cobre iónico, hierro iónico y cobre sólido.
¿Por qué no puedo cancelar hierro sólido con hierro iónico? Porque no es lo mismo. No lo es. Nunca, jamás. Por eso yo digo, lo que es tan sólido, líquido o gas se mantiene como está, mientras lo que está acuoso se rompe en pedazos. Y lo que se elimina y lo que se sobra, se sobra. Obviamente tienes que balancear la ecuación, ¿no? Para que eso sea factible. En la otra ecuación tenemos un óxido de hierro, pero en este caso el hierro no es ferroso, es férrico. Carga positiva 3, si no me equivoco. Sí, 3. Pues tenemos también monóxido de carbono. ¿Qué tú observaste? El monóxido de carbono obtuvo un oxígeno adicional, mientras que el hierro pasó a ser algo completo. Otra manera de ver este tipo de reacciones es que si incrementa la cantidad de oxígeno que tiene la reacción, se oxidó. Si reduce, pues se redujo. Ah, viste. It's a little play with words. Pero este es el tipo de reacción que puede también ocurrir. No todas las veces son tanques de líquido que uno pasa y después se deposita al otro, ¿ves? Sino muchas de las veces también puede ocurrir este tipo de interacción. Y de hecho, monóxido de carbono, este tipo de reacción tiende a ser mucho en la fase gaseosa, que es sumamente interesante, por si acaso. Seguimos. Otra cosa que nosotros también podemos utilizar es el agente oxidante y el agente reductor. Rule of the thumb es que si el hierro es el que se oxida, pues él es el agente reductor, al revés del nombre. Si él se oxida, es el agente reductor. Si es el que se reduce, pues él es el agente oxidante. ¿Por qué? En este caso, hierro se oxidó. Pues él es el agente reductor. Es el reactivo que causa la reducción del otro reactivo, donando electrones. Seems fair, porque ahora mismo el hierro va a donar los electrones a cobre. Y el agente oxidante es el reactivo que causa la oxidación del otro reactivo, quitándole electrones. Pues en este caso, cobre le quita esos electrones. Es verdad que yo mencioné ahí sulfato de cobre, pero se supone que sea cobre en total. Lo único que es que yo lo escribo porque cuando pasa este tipo de interacción, el cobre todavía está en su fase iónica, recibe los electrones y ¡pup! Se deposita en la parte de abajo del tanque. Otra cosa que puede ser interesante aquí es que nosotros, aparte de tener una reacción de oxidación y reducción, tenemos también lo de total iónica y la iónica neta. Tenemos los espectadores. Pero hay algo un poquito más, que sería la transferencia de los electrones. Es que obviamente sin nosotros imaginar lo que se está quitando electrones y se está añadiendo electrones en el otro lado, pues sería un poquito difícil de ver este tipo de reacciones. Sumamente importante. Por favor, balanceen y después separen. Si es acuoso, se separa. Y si es sólido, tú lo dejas quieto. Si es líquido, tú lo dejas quieto. Si es gas, tú lo dejas quieto. Para este tipo de reacciones de redox también tenemos unas reacciones de combinación, que en este caso la más clásica es la formación de agua. Tenemos dos tipos de sustancias que están en su estado raso. Está su oxidación es 0 y 0. Y cuando se unen, el hidrógeno tiene que donarle los protones al oxígeno. ¿Qué eso significa? El hidrógeno se oxidó y el oxígeno se redujo. Porque de 0 el hidrógeno pasó a ser A positivo 1 y el oxígeno de 0 pasó a ser A negativo 2. Pues que eso te indica, tiene un exceso de electrones. Puedes verlo de esa manera. Descomposición, hay que mantener algo claro. Descomposición es diferente a combustión, porque en descomposición yo estoy calentando la sustancia, pero no le estoy pegando fuego directamente. Yo simplemente estoy teniéndolo en un envase y estoy derritiéndolo, pasándolo a una fase gaseosa
y quizás ese gas se levanta, ¿verdad? Se va a levantar, va a pasar por un tubo y lo que va a hacer es que en un lado del tubo yo voy a tener sodio gaseoso y en el otro lado del tubo quizás yo vea un líquido verdoso, que es el cloro. Líquido, no, un gas verdoso, que es el cloro. Pero para poder obtener esto en sales, en como tal, es un poquito difícil porque necesitas una alta cantidad de calor. Pero la reacción es sumamente straightforward. Lo único diferente es que necesitas una gran cantidad de calor para que eso obtenga. Porque imagínate, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la sal de mesa líquida? ¿Verdad? Bien difícil de verlo. Bien difícil. Por la alta cantidad de energía que tienes que aplicarle. Un desplazamiento sencillo, que eso prácticamente coge una especie pura y una especie que está compuesta, ocurre una reacción y ahora en vez de ser un gas está en su compuesto puro, es el otro. En este caso, bromuro cogió la posición de yodo y se formó el yodo gaseoso. Este tipo de reacciones tienden a ocurrir mucho en fases gaseosas, bien rara a la vez que sean líquidos. Y en combustión es lo más straightforward. Aquí sí la llama está en contacto directo con el gas. No está por calentamiento alrededor, sino está el fuego directamente tocando la reacción. Pues en combustión, en este caso tenemos el metano y tenemos el oxígeno. Straightforward, out of the gate, oxígeno tende a reducirse mientras que el metano tende a oxidarse. ¿Por qué? Mira, el oxígeno de cero, estado cero de oxidación, pasa a ser a estado negativo 2 y negativo 2 a la mano derecha. So, ganó electrones. Metano, on the other hand, pasó a ser de algo cero, ¿verdad? A cargas positivas. Es que el carbono pasó a ser una carga positiva y el hidrógeno tuvo que donarle los electrones al oxígeno. So, in other words, en una reacción de combustión, el gas de interés se oxida mientras que el gas de oxígeno se reduce. Ahora, entramos a lo que yo había mencionado anteriormente, la solución mezcla de componentes. Como mencioné anteriormente, un soluto en pocas cantidades se disuelve en un líquido o participa en la reacción. El disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad y tiende a ser el que va a disolver el soluto de interés. Un ejemplo, en la concentración es la cantidad relativa entre el soluto y el disolvente que contiene la solución. Unos términos importantes que deberíamos saber es la masa, los moles y los volúmenes. La masa, que es la magnitud física que indica la cantidad de materia que existe en un cuerpo. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizarlo en SI units, en kilogramos. Los moles, que es una unidad para expresar la cantidad determinada de una sustancia, ¿ves? Mol, pues nosotros lo vamos a expresar con SI units mol. Acuérdate, este peso de mol es a base del peso molecular de la sustancia. Ves que quizás pueda haber 0.5 moles de sodio y 0.5 moles de cloro, ¿verdad? Pero como los pesos atómicos de sodio y cloro son diferentes, puede haber un cambio en masa. Simplemente se hace a moles para poder hacer por factores estequiométricos. Keep that in mind. Y volúmenes es una extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Para nuestro caso, nosotros vamos a utilizar litros, pero en SI units se supone que hubiera sido metros cúbicos. Pero para cuestión de esta lectura y de estas conversiones y todas estas unidades, nosotros lo vamos a representar por litros. El porciento por masa. Antes de entrar a la cuestión de concentraciones y eso, hay algunas cosas que deberíamos saber. El porciento por masa o porciento por peso es el porciento por masa, que es igual a gramos de soluto, que es lo de interés, y gramos de solución, que es la mezcla entre el soluto y el disolvente.
En el ejemplo tenemos 20 gramos de azúcar y 70 gramos de disolvente. Pues para poder obtener los gramos de solución, yo sumo 20 más 70. Me estaría dando 90 gramos de solución. Que sería el porciento por masa es igual a 20, que eso es lo que yo quiero buscar, cuánto azúcar compone en cuestión de peso, multiplicado por 100, dividido entre 90, que es el total, el peso total que existe entre el solvente, el soluto y la solución. Y eso me va a dar que en esta solución el azúcar compone 22.22% del peso de la solución. Bien straightforward. La molaridad es una unidad de concentración que involucra los moles de soluto entre los litros de solución. Bien importante aprenderse de esta definición, porque más adelante ustedes van a ver otras unidades de concentración y es bueno distinguir una de la otra. Acuérdense, molaridad son moles de soluto sobre litros de solución. En este ejemplo, bastante straightforward, nosotros tenemos los gramos de amonio presentes y nosotros queremos buscar esos gramos en 80 mililitros a una concentración de 0.25. Cogí los 80 mililitros, los pasé a litros, después los multipliqué por la concentración, porque la concentración sería moles de NH3 dividido entre un litro de solución, que eso es lo que yo tengo ahí. Y después, para poder ya tengo, con eso me da los moles, pero yo quiero buscar los gramos. En este caso, yo le multiplico la masa molar y me estaría dando 0.34 gramos de amonio. Bastante sencillo, bastante straightforward. En la molaridad podemos utilizar este conocimiento para sacar o poder conocer sustancias diluidas. En otras palabras, si yo tengo una concentración, si yo tengo una mezcla o una solución bien alta en concentración, ¿verdad? Pues lo que yo voy a hacer es que yo quiero preparar una solución más diluida. Lo que yo hago es, ok, pues cojo 1.5 molaridad y yo digo, yo quiero de esta concentración bien fuerte preparar una solución a 100 mililitros a 0.18 molaridad. Pues lo que yo cojo es esto. Yo cojo volumen final, que yo quiero que sea 100 mililitros, y yo quiero que sea una concentración de 0.18, ¿verdad? Lo multiplico. Y después lo divido por el inicial, que en este caso es la concentración de 1.5. La respuesta que me dio de 12 mililitros va a representar la cantidad de volumen que yo tengo que sacar de la concentración concentrada, un double entendre ahí, y ponerlo dentro de un matraz volumétrico y llenarlo hasta 100 mililitros. Ya cuando yo hago ese paso, yo esencialmente obtuve un matraz de 100 mililitros que tiene una concentración de 0.18. That's it. Eso es lo único que me está diciendo. De algo concentrado, tú puedes sacar algo diluido. Y si tienes el recurso para convertirlo de diluido a algo concentrado, puedes hacerlo al revés, a la ecuación. Y se supone que sea la misma dinámica. Ahora, algo último que les van a explicar es el análisis químico. Nosotros sabemos que existe el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. El análisis cualitativo tiende a ser solamente si yo quiero saber si hay una cierta cantidad de presencia, o mejor dicho, si yo quiero saber si hay una presencia de algún elemento. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de metal bastante shiny, reflective, tiene un olor particular, pero yo quiero saber si es litio o si es magnesio. Pues, right off the bat, no puede ser litio porque el litio afuera de la atmósfera tiende a tarnish. Es que las baterías de litio de nuestros teléfonos, cuando tú las liberas al oxígeno de afuera,
tende a corroerse bien rápido. Tende a ponerse un color negro, oscuro. Y eso es peligroso porque si tú le haces un impacto, por ejemplo, he visto videos de personas que cogen cuchillas y atraviesan el teléfono y explota. Y es por esa misma razón. Porque el litio adentro reacciona con el ambiente, está los ácidos adentro de la batería y boom, explotó. Pero si yo quiero saber si es magnesio o litio, pues veo ese tipo de análisis. El color, if it tarnishes. Y en el laboratorio, en el lab, se supone que el instructor haya cogido un pedazo de metal y le haya prendido un fuego. Y si era magnesio, va a alumbrar una cosa asombrosa. Literalmente, yo puedo tapar todas las ventanas en el laboratorio y si yo prendo un strand de metal de magnesio, va a iluminar el cuarto entero como si tuviera 20 bombillas encima. De tan fuerte que es la luz que produce. Pues ya es un análisis cualitativo. ¿Ves? Un análisis cuantitativo. Ahí es diferente. Ahí estaría diciéndome a mí mismo cuánto hay de esa sustancia en el material. Y ahí entraría estos tipos de análisis. El análisis gravimétrico es un tipo de análisis que nosotros queremos inducir una reacción química para poder hacer una de las sustancias de interés tangible, que se nos haga fácil pesarla. Por eso dice gravimétrico. Muchos de este tipo de sustancias, cuando se hace el análisis, se convierte en material precipitado, en sólido específicamente, y lo que causa es que nosotros lo retrieve del tanker, un ejemplo, lo dejamos escurrir el agua, tratamos que no se pierda ninguno de los cristales, lo dejamos secar y después se pesa. Y a través de factores estequiométricos, si nosotros sabemos qué es lo que estaba en acción en la reacción, pues nosotros podemos determinar cuánto había de la sustancia original. Por ejemplo, en este ejemplo es un litro de agua que está contaminada con plomo. Ya tú sabes que el plomo es malo para tu sistema, para tu salud. Te destruye los riñones si lo consumes en su estado iónico. Pues se le añade una sustancia conocida como sulfato de sodio y se formaron un precipitado conocido como sulfato de plomo. Una cantidad de 0.2298. La palabra aquí clave es exceso. Mantén eso en mente. Vas a calcular los miligramos del plomo iónico que había. Ahí te dan los valores. Te dice, como todo el plomo contenido en la muestra se convirtió en sulfato de plomo, se utiliza la proporción de plomo/sulfato de plomo que hay en el compuesto para calcular los gramos de plomo iónico. En otras palabras, la reacción que hay entre plomo iónico y sulfato de plomo, exacto, es 1:1. So, si hay en este caso 10 moles de uno, pues va a haber 10 moles de otro, en otras palabras. Por eso esta reacción es bastante straightforward y te dice que por cada 0.2298 gramos de sulfato de plomo, lo divido entre su masa molar para decir que hay un mol y por cada un mol de plomo iónico hay 207.2 gramos de plomo iónico. Sencillo. Y después lo pasó a unidades de miligramos para fitting hacia la contestación. Y te dice que hay 157 miligramos de plomo, en otras palabras. Revisen este tipo de ejercicio, cualquier duda, pueden llegar a mis horas de asesoría o de cualquier asesor. Pero el ejercicio es bastante straightforward. Con la ecuación que yo escribí abajo, tú te puedes ver la relación que existe entre una y el otra. Ahora, otro tipo de análisis es el análisis gravimétrico, que esto es lo mismo que la titulación que se hizo en el laboratorio. Tú coges un indicador, estarías echándole el líquido en la bureta, de la bureta pasa al beaker y el indicador te va a decir si está demasiado de rosa o demasiado de clarito, lo más cercano al punto estequiométrico posible. Pues en este caso te está diciendo que
45.7 mililitros de la solución de que está en la bureta se utilizó a una concentración de 0.265. Lo único que él hizo fue cogió los volúmenes que se utilizó de la sustancia, utilizó la concentración para poder sacar los moles. Por factores estequiométricos dice que por cada 2 moles de fosfato de sodio hay 3 moles de sulfato de níquel. Y lo mismo, por cada 1 mol, por cada 0.375 mol, que esa es la concentración del que está en el beaker, hay 1 litro de esa sustancia, pues te está diciendo que prácticamente 45.7 mililitros de la solución de fosfato de sodio reaccionó con 48.4 mililitros de sulfato de níquel. Aquí se ve medio raro la discrepancia y eso, pero es bastante straightforward cuando estamos bregando con cantidades en gramos y moles. Pues nada, chicos, eso sería todo. El material para las reacciones en medio acuoso. Es importante e imperativo que ustedes practiquen estos tipos de análisis a lo último. Y también es importante que ustedes reconozcan los tipos de ácidos y bases fuertes, porque muchos de estos ejercicios son cogebobos. Te dicen, ¿qué está pasando en esta ecuación? Y tú tienes que describirlo. Ya tú sabes, si es un electrolito fuerte, que son los ácidos y bases fuertes, se disocian completamente y siempre van a formar una sal y algunas veces van a formar agua. Y si son ácidos o bases débiles, pues ahí tienden a variar un poco. Ahí tienden a ver mucho por el comportamiento. Pero nada, chicos, los dejo. Ha sido un placer explicarles este material. Y cualquier cosa, me preguntan y llega a mi hora de oficina. Todos los asesores en el programa estamos calificados y estamos preparados para poder atenderles sus dudas.